Bueno, uno de los temas que anunciamos es el impacto de lo que está haciendo la crisis económica y social en un aspecto puntual que es la malnutrición en los barrios populares, en los barrios humildes. Tenemos una nueva estadística que salió de parte de Barrios de Pie, que ha concluido su encuentro nacional, que fue este fin de semana aquí en la provincia de Buenos Aires, y una estadística que lanzan desde el ISEPSI, que es el ISEPSI es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que el 40% de los habitantes de los barrios humildes, de los niños más particularmente, tienen problemas de malnutrición. Claro. Algo bastante alarmante, y que esto se combina con otras estadísticas que también se han venido dando en los últimos meses y que reflejan bastante la realidad económica del país y de los sectores populares, como por ejemplo que durante el segundo semestre del 2016, o sea, del año pasado, en el 70% de los comercios bajaron las ventas de alimentos. O sea, almacenes, supermercados, hipermercados, de cada 100, en 70 vendieron menos que lo que habían vendido el primer semestre. Claro, con respecto a los alimentos. Alimentos específicamente como un indicativo, una cuestión, un solo número que nunca está bueno para hacer una ley general a partir de un número, pero en los últimos días fui al mercado regional, aquí en realidad el mercado central de La Plata, no la expresión local, o sea que tanto complejo trajo en su momento. Y ayer, hablando con el sector de carnes, vieron que es un lugar que tiene 4 naves gigantes, bueno, son 3 naves y una más chiquita. Una carnicería gigante. La carnicería gigante, justamente, que es un frigorífico, en realidad, claro, una carnicería común y corriente, decían que en lo que fue un año, o sea, tomamos abril del 2016, abril del 2017, les bajó en un 50% las ventas. 50%. 50%. Y eso que uno puede llegar a tener en cuenta, que uno dice, bueno, por ahí gente de la periferia, de la zona, cuando va, o sea, en vez de ir a un almacén, a una carnicería de barrio, se hace el esfuerzo y se va hasta el mercado, porque la verdad tiene bastante buenos precios, la relación de calidad y precios es muy buena. Sí, es muy buena carne. Entonces dice, bueno, por ahí la gente dejó de ir a la carnicería del barrio, se va al mercado, así todo, puede haber ocurrido eso, no hay estadísticas de qué movilidad tuvo la clientela en ese sentido. Pareciera que no está sucediendo, que la gente no va al mercado. No, en un 50% bajo, que es bastante llamativo. Y una cuestión también, el año pasado, dentro de un contexto de diferentes medidas de ajuste, hubo una resolución de parte del gobierno nacional que fue un guiño a sectores populares, que fue implementar, que es un paliativo muy pequeñito, pero bueno, que fue implementar el tema de la devolución parcial del IVA. O sea, el IVA, no el impuesto al valor agregado, el 21% que tienen todos los alimentos. Un rico va a comprar un paquete de leche, paga un impuesto del 21%. Una persona que apenas llega a fin de mes paga un 21% por esa leche que es básica. En la leche, como en cualquier bien, claro, cualquier bien que uno compre, es un impuesto al consumo. Se había sacado una medida en 2016 de que había una devolución de hasta 300 pesos por mes del IVA en la compra de alimentos para jubilados y beneficiarios de planes sociales. Claro. Principalmente Asignación Universal por Hijo, Cooperativista de la Argentina Trabaja, de Ellas Hacen y otro tipo. Es una devolución que se hace después directamente en la tarjeta. Claro, a la tarjeta. Uno cuando compra eso lo paga, pero después en la tarjeta en la cual uno recibe, está vinculada a la cuenta, recibe esa devolución de hasta 300 pesos mensuales del IVA. Un dato que larga el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana es que de 4 comercios que se dedican a la venta de alimentos, 3 no tienen un postnet, o sea, porque justamente de qué forma regula, controla el estado de esa venta, bueno, con el postnet, no, si uno compra en efectivo no hay una posibilidad. Con la tarjeta de débito, es así. Entonces, bueno, y esto era algo que se sabía, o sea, en los barrios populares donde centralmente viven los beneficiarios de planes sociales, los comercios no manejan esos niveles de formalidad. Claro. Con lo cual, bueno, un beneficio que en realidad no termina siendo tal, salvo que, bueno, el beneficiario se movilice a grandes comercios, que eso incluso sigue favoreciendo la concentración en las ventas, ¿no? La concentración comercial, ir, o sea, a un hipermercado, un Carrefour, un Disco. Que usualmente hay que volverse muchas veces en taxi o en remis, ¿no? Por la cantidad de compras. A veces, si haces una compra del mes, a la ida puedes ir en colectivo, pero a la vuelta se complica un poco más. Exactamente. Entonces, bueno, estas cuestiones donde habían paliativos que al final no parecen ser tan fuertes.
hay que tener muy presente una estadística que nosotros la trajimos al piso y que se conoció por todos lados porque la levantaron todos los medios, incluso aquellos grandes medios que juegan bastante a favor del gobierno nacional, que fueron las estadísticas de la Universidad Católica Argentina, de la UCA. De la pobreza. Claro, si alguien dice, bueno, la UCA juega un rol opositor al macrismo, para nada. De 1,5 millones de nuevos pobres desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri en un periodo bastante breve, ¿no? De 14 meses aproximadamente, y que de la totalidad de los habitantes menores de 14 años del país, la mitad son pobres. Con lo cual... Claro, es en esa franja etaria más o menos que se hizo el relevamiento del que comenzamos a hablar, ¿no? Del que en un segundito vamos a estar analizando más profundamente el relevamiento, y que lo que quería agregar es que este relevamiento, ¿sí?, sobre la malnutrición en los barrios, en las villas y asentamientos del país, se llevó a cabo en el conurbano, en la ciudad de Mar del Plata y en las provincias de Tucumán, de Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Fe, ¿sí? En más de 10 provincias, así que, bueno, es importante, ¿no? Se pesaron y se midieron 27.226 niños y adolescentes que viven en esos barrios. Bastante federal sí. el estudio, con lo cual da cuenta de una problemática extensiva a casi todo el territorio nacional, y no son estadísticas que solamente atañen a lo que conocemos como las provincias pobres, no sé, Chaco, Formosa, las del norte fundamentalmente, sino que es bien amplio. Claro, y los hacedores del relevamiento, bueno, es nada más y nada menos que el Movimiento Barrios de Pie, que tiene trabajo, militancia en comedores también a lo ancho y largo de todo el país, ¿no? Así que vamos a estar hablando con un dirigente de este movimiento. Exactamente. También hay una discusión de fondo que tiene que ver con la calidad de la asistencia alimentaria que desde el Estado se hacen a los comedores populares, que existe, o sea, tanto el Ministerio de Desarrollo Nacional como también el Ministerio, en el caso puntual acá de la provincia de Buenos Aires, hay asistencia a los comedores comunitarios. Ahí hay en discusión la cuestión de, bueno, cuál es la calidad en términos alimenticios, cuánto sirve eso o no, qué componentes tienen, en términos nutritivos, ¿no? Pero bueno, justamente para poder profundizar sobre este tema, sobre las estadísticas que salían entre las conclusiones del Encuentro Nacional de Barrios de Pie, ya estamos en comunicación telefónica con Daniel Meléndez, coordinador nacional de Barrios de Pie. Muy buenas tardes, Daniel, te saluda Facundo Suárez, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, Facundo? Un gusto. Bueno, muy bien. Acá estábamos repasando un poco esto que estuvo circulando sobre esta cifra alarmante que, bueno, si uno hace el seguimiento que se viene haciendo desde las estadísticas que vienen desarrollando desde ILESEPSI, las estadísticas de la UCA, no terminan de sorprender de todo, pero son bastante alarmantes. Un 40% de malnutrición en barrios humildes. ¿Cómo es que llegan a esta conclusión? ¿Cómo vino siendo esa elaboración? Me parece interesante discutir las características de la pobreza hoy, ¿no? Hay una situación que expresan los datos de la UCA, 1,5 millones de nuevos pobres, que expresan las estadísticas del INDEC de ayer, 2% de caída de la actividad, 7% de caída de la industria, que rápidamente uno se traslada a que esas cifras impactan en la producción de empleo, más bien generan un escenario de destrucción de empleo, de aumento de la desocupación. Ahora, ¿cómo impacta eso en los sectores más humildes? Impacta en un escenario, por un lado, de precarización y de deterioro en la situación laboral ya consolidada, es decir, hay dos sectores del empleo, el empleo formal bajo convenio y un empleo humilde que tiene otras condiciones y que aún trabajando está por debajo de la línea de pobreza. Hay cada vez más chicos en los comedores y sobre esos hijos de trabajadores y chiquitos que concurren a los comedores existe un escenario de mala alimentación expresada en un cambio de dieta, es decir, se pasa de la leche al mate cocido, se pasa de las carnes a las harinas, y eso genera un deterioro a la hora de poder pensar un desarrollo de los chicos más humildes en términos de sus posibilidades de progresar en la carrera educativa, todo lo que tiene que ver con las posibilidades de aprendizaje, en un escenario donde el aprendizaje o el conocimiento limita cualquier posibilidad de progreso en la Argentina. Por tanto, para nosotros hay que discutir las condiciones laborales y mejorar el mundo de la economía de los trabajadores más humildes, y hay que atender variables inmediatas que tienen que ver con la alimentación de los sectores populares a través de los comedores escolares, a través de la asistencia alimentaria y el acompañamiento de trabajadores sociales, de tutores, que
que hay que construir en los barrios para que se pueda construir comedores comunitarios que sean asistidos con proteínas, con leche, con alimentos que tengan nutrientes y que posibiliten el desarrollo. Y todo eso son elementos que vamos a poner en debate y que estamos poniendo en debate hoy con quienes gobiernan en un escenario que nos están dejando una enorme dificultad, ¿no? Sí, ¿qué tal, Daniel? Te habla Ramiro. Ramiro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mi pregunta tiene que ver con esos diferentes variantes de la malnutrición. ¿Cómo fue ¿Qué fue lo que vieron en esos niños y niñas y adolescentes? Básicamente los chiquitos hoy están más gordos, digamos, es decir, hay sobrepeso en los sectores más humildes y sobre todo en los lactantes, que es un dato significativo porque ya ahí no hay un problema cultural de que se comen azúcares y esas cosas, sino en los más chiquititos, en los bebés de 0 a 2 años, el incremento de la malnutrición se explica porque las madres no tienen para darle la leche y los alimentos propios de los bebés, sino que comen de lo que come la familia, es decir, que come del guiso, del mate cocido, de lo que se come en la familia. Lo que come un adulto. Y por eso se expresa esta realidad, ¿no? Claro, lo que come un adulto. ¿Y la otra variante, además del sobrepeso, también hay desnutrición? La desnutrición está, pero no está en un elemento predominante, claro, ¿no? Para ser franco y para no vender humo, nosotros que creemos que hay escenarios de malnutrición, de malnutrición de manera masiva, casi la mitad de los chicos tienen malnutrición. Sí, nosotros estamos terminando de elaborar el informe en los próximos días, y la desnutrición se expresa, pero en aspectos más puntuales, pero sí también está en un proceso de incremento, ¿no? Y justamente en este contexto, ¿cuál es la respuesta que se puede articular desde los comedores comunitarios? Ustedes ahí elaboraron una cuestión de una reformulación de los programas alimentarios, que es algo que decías recién brevemente. ¿Cómo sería esa cuestión? Nosotros creemos que le vamos a llevar a Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, y a Carolina Stalin una propuesta de reformular justamente todos los programas alimentarios de la nación para que lleguen y para que atiendan de manera contundente este problema. Y también vamos a elaborar un proyecto de ley, porque entendemos que hay que trabajar sobre este contexto con herramientas que le den básicamente mayor presupuesto. Es decir, nosotros tenemos en todo el territorio nacional comedores escolares que están por debajo de los presupuestos necesarios para una dieta razonable, ¿no? Entonces hay herramientas que tiene el Estado para acceder a esa población, amén de que hay que mejorarla. Por eso también nosotros creemos que hay que construir una red de tutores para acercarnos a todos los chiquitos y a sus familias, y es un proceso que nosotros vamos a poner en debate en términos de el Parlamento, pero también en términos de la movilización. Nosotros creemos que es una aberración que esta realidad se consolide en nuestro país. No hace 4 o 5 años que nosotros estamos haciendo un seguimiento a esta realidad y viene cada vez más agravándose, ¿no? Sí. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen de la política social del macrismo? Porque por un lado se ve este panorama que ustedes y otros actores sociales también lo dan cuenta recurrentemente. Por otro lado se ve también una política en cuanto, por ejemplo, a los programas de empleo precario. Argentina Trabaja, el nuevo programa del salario o el complemento salarial que se impulsó a partir de la ley de emergencia social. Por un lado se ve una cuestión, incluso una continuidad en algunos aspectos de la línea que venía desarrollándose en el Ministerio de Desarrollo Social por parte de la gestión Kirchner, una continuidad en Stanley en esta cuestión de un fuerte diálogo y vinculación con los movimientos sociales, el desarrollo de esos programas de empleo. Este gobierno no tuvo política social. No tuvo política social. No, lo que ha tenido es una continuidad de la política social del gobierno anterior, en un escenario macroeconómico donde empeoró y la situación social hizo crecer la pobreza, y lo único nuevo que hizo fue lo que le propusieron las organizaciones sociales a través de la emergencia social. Es decir, lo único nuevo en términos de políticas sociales, que puede ser un mérito, que es la capacidad de escuchar y de tomar las propuestas de los movimientos sociales. Ahora, eso tardó un año donde, en términos de iniciativa propia, lo único que hizo es mantener lo que había, y ha tenido una capacidad de diálogo para implementar una propuesta de los movimientos sociales, que es el salario social complementario, la economía popular y el registro de trabajadores, para abordar sobre la base del empleo una batalla contra la pobreza, que está en curso y que cuando puede la desfinancia,
por eso hay recurrentes reclamos, ¿no? Pero la verdad que en términos de ideas, no se les cae una idea. Para afrontar a este sector sí se le caen ideas para garantizar ganancias a otros sectores concentrados de la sociedad y de la economía, pero bueno, en términos sociales lo único que hay es un deterioro por producto de la destrucción de empleo que vivimos en todo este tiempo. Claro, y respecto a la ley de emergencia social, ¿ya se está cobrando en los diferentes movimientos o todavía está trabada? Estamos avanzando ahora en abril en terminar de avanzar y construir el registro de trabajadores para que en mayo empiecen a percibir los trabajadores cerca de 100.000 salarios social complementarios para empezar ya una vez empadronados a trabajar sobre la productividad y las posibilidades de mejorar los ingresos de esta familia. Por último, Daniel, este año obviamente es un escenario, va a estar toda esta discusión en el contexto del escenario electoral. Este diagnóstico que ustedes hacen, su visión del conflicto social, de cómo desarrollarlo, ¿cómo se conjuga con las alianzas políticas? Ahí, por lo menos a priori, cuando ve cuál sería la perspectiva desde el espacio de Barrios de Pie, Libre del Sur, hacia el GEN, y bueno, de ahí un diálogo abierto con el sector del masismo, el Frente Renovador. ¿Cómo se articula eso? Uno a priori siente que hay cierta distancia ahí. Nosotros creemos que en términos sociales no necesariamente la razón de ser de nuestro movimiento es la disputa electoral, pero para no escaparle al planteo, nosotros creemos que el macrismo se lleva muy bien discutiendo con el kirchnerismo y lo que hay que construir es algo que no nos lleva al pasado que no resolvió los problemas, sino que pueda sentar las bases para construir algo nuevo, ¿no? Y bueno, es muy difícil porque indudablemente hay un interés en discutir entre ellos. El conflicto de Santa Cruz así lo expresa, se sienten muy cómodos como rivales. El problema es que en el medio queda la gente, donde no se le ofrece un futuro esperanzador, porque el futuro que se propone el kirchnerismo ya fracasó, ¿no? En términos de proceso histórico. Entonces, como cualquier otro momento, hay que construir nuevas identidades, nuevos procesos, y bueno, hay que tener la voluntad como sociedad de poder dejar de mirar para atrás y enfrentar lo que tenemos hoy con algo nuevo, y bueno, y ese es el desafío que todavía está construyéndose, ¿no? Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la nota. Chicos, que tengan buen día. No, por favor, hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, ese era el testimonio de Daniel Meléndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, sobre el escenario social, esta cuestión también de los armados políticos, que bueno, lo vamos a estar profundizando en el bloque que viene, mirando más que nada la realidad platense. Claro, en minutitos vamos a estar hablando con vos mismo, ¿no?, sobre cuáles son las posibles alianzas y frentes para elegir concejales acá en La Plata, y bueno, Barrios de Pie, el masismo, todos se van a expresar también, todos esos partidos se van a estar expresando también en las elecciones de medio término de los próximos meses, así que bueno, para hacer ese parate y ese respiro para Facundo, vamos a escuchar de Los Divididos, Ortega y Gasset.